Esto es la cronología de Five Nights at Freddy, The Joint of Creation. Muchas gracias, Giancarlo. ¿Y esto qué es? The Joy of Creation. ¿En qué afecta la cronología de FNAF esto? Buah, creo que hay solo una forma de saberlo. Vamos a ver. Sí. A ver qué decía. ¿Qué mierda decía? Los modelos de personaje usados en este video pueden variar a los del videojuego. Ah, ya. Si ya de por sí la mayoría de nosotros está rascándose la cabeza tratando de entender la historia de Five Nights at Freddy's, ahora Sí, yo me perdí hace rato. imagínense un fangame de FNAF que no solo tiene una historia basada en el primer y segundo juego, ignorando casi por completo a todos los demás, sino que también involucra a espíritus, bosques embrujados, doppelgangers y hasta al mismísimo Scott Cawthon. ¿Me estáis hueveando? ¿Es un fan game? Pero para entender la historia de The Joy of Creation, el meme llegó demasiado lejos, necesitamos tener en cuenta que los acontecimientos de este fangame son un poco extraños, como toda buena cronología de Five Nights at Freddy's. Y su historia no está confirmada, por lo que nos guiaremos con teorías para tratar de darle una explicación a los eventos. Pero dime, ¿esto va a ser canon o no va a ser canon, Ya J? que este no es como cualquier fangame ordinario de Five Nights at Freddy's, sino que su enfoque e historia son algo distintos. Ya verán a lo que me refiero. Nuestra historia comienza siendo narrada varios años en el futuro, en lo que suponemos es 2046, a través de los ojos de un personaje muy importante al cual conoceremos como Nick. Nick nos explica que 30 años atrás, específicamente una noche del 8 de agosto del 2016, y guárdense esta fecha en la cabeza porque será muy importante, tuvo lugar un suceso que le impactó de niño y que cambió su vida y la de su familia para siempre. Resulta que, cuando apenas era un nene, su casa había sufrido un terrible incendio en el que, aunque nadie de su familia resultó herido, sus vidas cambiaron por siempre. ¿Por qué? ¿Qué onda? ¿Y por qué la fecha del 8 del 8 del 2016 es tan importante? Es como 8 más 8 es igual... Oh, no, espera. Que 2 veces 8 es igual al 16. Es como eso. No sé. ¿Por qué? Perdón. Algo numérico. Duh. Continuamos con el video, perdón. Pasaron los años y alguien llamado Tobías le dice a ¿Qué nombre más feo, Tobías, weón? ¿Qué mierda se llama Nick Tobías? que logró terminar de reconstruir la casa que alguna vez fue su hogar. Sin embargo, como era evidente, algunas cosas como los muebles o las fotos de su familia ya no estaban más, pero a él le bastaba con ver de vuelta y en perfecto estado la casa donde vivió tantos momentos de niño. Para ponerlos un poco más en contexto, la casa de Nick era Tengo que decir que el limpiado que hace J de la pantalla verde está muy pulcro. una que se encontraba afuera del bosque, rodeada de naturaleza y sobre todo de muchísimos árboles. En esta casa vivió con sus padres y sus dos hermanos hasta el día del incidente. Algo curioso sobre el lugar en el que Nick vivía es que todos los días había ciertos rumores de que el bosque cerca de su casa estaba embrujado. Animatrónicos y bosque embrujado. Muy bien, buena mezcla. Debido a que ciertos lugareños decían que vivían seres que se escondían dentro de la densidad de los árboles y parecían doppelgangers de personas o entes que nunca estuvieron ahí. Por si se lo olvidaron, un doppelganger es el doble de una persona, pero en su versión malvada. Y por supuesto, las leyendas dicen que si un día te encontrás con el tuyo, bueno, empezá
Se van a tener que suscribir a este canal de reacciones. Jaja. Correr muy rápido porque normalmente no viví para contarlo. El problema es que Nick no recuerda muy bien los sucesos debido a que solo era un niño pequeño y nos deja la tarea a nosotros de que investiguemos y saquemos nuestras propias conclusiones en base a sus memorias, terminando su llegada a la casa con una frase muy peculiar. Esta es mi historia de la noche en la que perdí mi hogar, mi niñez y casi a mi familia. Cuando Five Nights at Freddy's terminó. Luego de que Nick terminara su narración, volvemos a la fecha establecida, 8 de agosto del 2016. Espero que nadie tenga Alzheimer de acá. La noche en la que la casa de Nick se incendió y estaremos en los zapatos de toda la familia tratando de entender qué sucedió exactamente y cómo terminó quemándose todo su hogar. Los padres de ¿Qué? Nick encuentran que un hombre muy maltratado físicamente había irrumpido en su casa durante la noche. Por supuesto que esto despierta un sentimiento Ya, alerta, o sea, ¿qué mierda está de pasando? alarma en ellos, pero en lugar de echarlo a patadas o llamar a la policía, deciden hablar con él para intentar ayudarlo y permitirle quedarse, ya que el hombre que está tirado en el suelo, muy mal herido y con ropas en un pésimo estado, como si hubiera recibido quemaduras, parecía tener amnesia, no podía recordar bien las cosas y estaba muy confundido. Michael Afton. Antes preocupados, los padres de Nick deciden tenderle una mano al extraño, pero, no sin antes preguntarle su nombre. A lo que este responde con el nombre de Michael, en un esfuerzo por tratar de recuperar su memoria y de saber qué le sucedió exactamente en el bosque y qué hacía tan tarde en, bueno, una casa que no era de él. Y con ropas quemadas y en ese Cuando los estado. dos padres hablan con Michael, el pequeño Nick se entromete en Sabía que era Michael. conversación, resaltando el hecho de que la voz de su padre y la de Michael eran muy parecidas. Conforme avanza la historia y empieza el juego, este nos ubica en el papel de Nick, quien era un niño pequeño que incluso todavía dormía en una cuna, siendo aquí donde las pesadillas empezarían a salir. Para suerte del pequeño, en la noche, Michael le deja una grabación explicándole que unos monstruos aterradores vendrán por él, pero que sí tiene una forma de luchar contra ellos aprovechando algunas cosas a su disposición para defenderse, como lo es cerrando las persianas, hacerse el dormido o encender y apagar la lámpara de noche que tiene en su habitación. Los monstruos en cuestión ya todos los conocemos, eran Freddy, Bonnie, Chica y Foxy, pero en lugar de ser las versiones que todos ya conocemos, estas estaban mucho más destruidas, con partes faltantes, ojos completamente vacíos y con un detalle importantísimo que les da el nombre de Ignited Animatronics. Por Están lo que quemados. estos animatrónicos no solamente eran espeluznantes por su aspecto demacrado, sino que ahora además estaban quemados, como si hubieran salido de una hoguera. De cualquier forma, el chico logra sobrevivir a los monstruos animatrónicos siguiendo las instrucciones que Michael le dio. Pero mientras todo esto ocurría, Pero ¿por qué tan... Qué raro están esos animatrónicos quemados acá? Es como el final del Pizza Simulator, pero que Michael y algunos animatrónicos se salvaron. Qué raro. a la par, los padres de Nick discuten en la sala sobre el extraño que está metido en su casa en estos instantes, durmiendo cerca de sus hijos. Hablan un poco más sobre si fue una buena elección y toman la decisión de quedarse despiertos toda la noche para echarle un ojo a los niños y al extraño en caso de que algo pase. Es acá donde se nos revela tanto el nombre de la madre de Nick, que se llama Val, como el de su padre, llamado Scott. Val y Scott están demasiado preocupados por sus hijos, pero creen que quizás en algún lugar recóndito de su mente no fue tan mala decisión dejar dormir a un extraño con sus hijos. Es una opinión bastante polémica. Sí, yo no estaría tan de acuerdo que no fue una mala decisión. Es una decisión muy, muy cuestionable, la verdad. Demasiado cuestionable.
polémica si me lo preguntan. Pero según ellos, el hombre ni siquiera podía recordar bien su propio nombre, tenía la ropa, la cara y el cuerpo en tan mal estado que es por eso que estos dos padres le dan asilo al extraño al menos por esa noche. Pero Scott seguía muy preocupado por el estado de sus tres hijos, Anthony, Sam y Nick, por lo que decide salir corriendo en búsqueda de sus niños para ir a ver si estaban bien y dejando sola a Val en el living. Y creo que no tengo que decirles qué pasa para que sepan lo que va a suceder a continuación con Val. Pero fuera de eso, lo más importante es que resaltemos el nombre de los padres de Nick, Val y Scott Cawthon, el mismísimo creador de la franquicia de Five Nights at Freddy's. ¿Qué hace él acá, metido en todo este caos? Es entonces cuando entendemos que el juego nos pone en el papel de la familia de Scott afrontando estos tenebrosos monstruos que acechan su casa mientras son guiados por Michael, confirmándonos entre otras cosas que en este título Scott Cawthon existe y es el desarrollador de videojuegos que creó la franquicia de Five Nights at Freddy's. Entonces, no entiendo esta línea. No entiendo esta línea del tiempo. Lo que explicaría el por qué Nick tiene un póster de Five Nights at Freddy's en su habitación y el por qué Michael conoce tanto el nombre como las apariencias de los animatrónicos que irán a acosar a la familia Cawthon. Algo importante de este juego es que cuando completamos diferentes segmentos de la historia, como el de Nick o el de Val, se van revelando recortes de periódicos que revelan algunos datos interesantes. Como este de acá, que cuenta sobre el éxito de Scott y el segundo aniversario de Five Nights at Freddy's. Sí, es un fangame, pero a veces Scott toma los fangames y los pone canon. O como estos de acá también, que reportan cosas sobre el supuesto bosque embrujado cerca de donde vivía la familia Cawthon. Mientras todo esto pasa, la madre de Nick, Val, se queda sola en la sala y ahora es el turno de ella de enfrentar a los monstruos que atacaron a su hija anteriormente. Pero antes de eso, ella recibe una llamada de Michael advirtiéndole que los animatrónicos irán a atacarla a ella y que está en grave peligro. Michael le explica la manera de evitar a los animatrónicos, que es quedándose fuera de su vista para engañarlos y estos irán a otro lugar. Sin embargo, en la explicación, Michael le pregunta dónde es que está su esposo, a lo que Val responde que no está con ella y que fue a ver a sus hijos, haciendo que Michael diga que lo irá a rescatar, escapándosele el pequeño detalle de que Scott jamás le dio su nombre a Michael. Val se extraña porque estuvo justamente en ese mismo momento donde lo conocieron y le tendieron la mano, y muy asustada le pregunta que... How do you know my husband's name? Michael jamás responde y cuelga la llamada. Mientras Val lucha por su vida en el living contra los animatrónicos, en otra parte de la casa podemos ver a Scott Cawthon caminando hacia la habitación de sus hijos para ir a revisar cómo están. Pero este escucha un grito que proviene de la habitación que no es otro sino el de Nick. Esto lo alarma y rápidamente corre hacia la puerta, encontrando la habitación vacía y empezando a tener alucinaciones, lo que lo hace entrar en un estado de pánico y shock. Se convence a sí mismo de que lo que ve no es real, pero toda su seguridad se derrumba al ver detrás de él una figura familiar, una figura que aparecía en lo más oscuro, nada más ni nada menos que Freddy Fazbear. Pero ¿qué mierda, weón? No era como el Freddy que él había creado. Este era muchísimo más violento. Scott lo reconoce, pero era demasiado tarde. Empiezan una persecución, haciendo que la casa se modifique en una especie de laberinto, convirtiéndose en largos y extensos Demasiada mierda entrelazadas que cuesta lograr entenderla y darle un hilo conductor. pasillos que no llevan a ningún otro sitio sino que a su oficina de trabajo, aquella donde desarrolló sus antiguos juegos. Ahí es donde Scott se da cuenta de una nota de parte de su esposa e hijos, quienes le dicen que se refugiaron en el sótano, lo que nos da a entender que Val sobrevivió al ataque de los animatrónicos completamente ilesa y se llevó a los niños para ponerlos a
a salvo. Scott, quizás por temor, el estado de shock o el pánico, o que literalmente te están persiguiendo los bichos que vos creaste, no se cuestiona la nota, la Sí, demasiado. mira, y es ahí donde empieza su turno de sobrevivir a los animatrónicos en su oficina. Scott se tiene que cuidar él solito de los animatrónicos, y algo muy curioso es que en una parte de la noche se puede escuchar una grabación hecha por él mismo donde asegura que perdió la noción del tiempo y que los relojes se han detenido completamente. No sabe si han pasado horas, días y siquiera si la luz del sol está fuera, lo que nos quiere decir que quizás Scott sigue teniendo alucinaciones y su mente le está jugando una mala broma. Lo único que sabe con certeza y tiene muy claro es que cuando salga de su oficina irá a buscar a su familia para llevárselos muy lejos. Y quizás se preguntan qué pasó con Scott esa noche. Bueno, él logró sobrevivir a los animatrónicos a pesar de las alucinaciones re locas y rápidamente se dirigió al sótano con la esperanza de encontrar a sus hijos gracias a la nota que vio en la oficina, donde consigue ver un monitor que refleja los ojos blancos de los animatrónicos Ignited. Scott se enfurece con ellos por la pesadilla que ha llevado a su hogar y estos aparecen en pantalla. Scott, confrontante, les dice que él los creó y que no tienen derecho a hacerle esto a su familia. Pero se da cuenta que no eran ellos de verdad y que estaban siendo manipulados de alguna forma. Antes de que pudiera seguir hablando, es noqueado por Michael y cae al suelo inconsciente. Al despertar está atado y una llamada se reproduce frente a él. Era Michael una vez más. Este empieza a hablarle y le dice que ellos, refiriéndose a los animatrónicos, han estado aguantándose mucho, pero que no pueden resistirse más. Scott quiere respuestas y que si sabe que va a morir, al menos quiere saber el por qué. Sí, porque de hecho todavía nada de lo que está pasando logro darle un Michael sentido. al menos le deja saber esto y explica que le hizo una promesa a ellos de que les dejaría a Scott para que fuera todo suyo. Lo cual se han unido todos juntos en una amalgama animatrónica que conoceremos como Creation, el jefe final del juego por si no se dieron cuenta. Durante esta cinemática, Michael le dice que la experiencia de haber sido él mismo fue maravillosa, le agradece por todo y que se siente fantástico de ser Michael, pero que quiere tener la oportunidad de quedarse así por siempre y tener una vida propia. Le dice explícitamente que I want to keep feeling like this forever. And to do that, I need you to die. pero ¿qué acaba Oh, de concha pasar? tu madre. Muchas gracias por el agüita. Y sí, sé que puede llegar a ser un montonazo de información, pero déjenme que se lo resumo muy rápido. Michael llega durante la noche con un aspecto totalmente demacrado, casi como si tuviera quemaduras en su cuerpo, y le advierte a esta extraña familia, es decir, los Cauton, que los animatrónicos los estarían atacando. Algo que, además de ser sospechoso, nos confirma por completo que los animatrónicos y Mike cooperaban desde un principio. Esto explicaría el por qué el aspecto incinerado, casi destruido de los animatrónicos y el aspecto físico deplorable de Michael es tan parecido. Es que Michael siempre fue uno de ellos, no un animatrónico, ¿sí? Ojito con eso, sino un Ignited. Es por esto Sí, sí vi, me gustaría comprármelo. que los animatrónicos jamás atacaron a Michael ni se mostraron hostiles contra él. Es porque todos siempre jugaron para el mismo bando. Y el único plan fue capturar a Scott Cawthon, su creador, porque no podemos olvidar el hecho de que Michael Smith también es una creación de Scott, para así poder matarlo y ser finalmente libres, siendo ellos nada más que doppelgangers de personajes ficticios que alguna vez formaron parte de un videojuego, pero ahora son más reales que nunca debido al deseo de querer existir y de querer vengarse de quien los creó. Este resulta ser un plot twist Pero
Pero ¿por qué el deseo de Muy venganza? interesante, porque le da sentido al nombre del juego desde un principio. The Joy of Creation. Básicamente lo que el juego nos quiere decir es que las creaciones que estuvieron sufriendo muchísimo finalmente se sienten libres al darle un final a la persona que los hizo. Oye, eso de el pin me gustaría comprarlo, pero primero el juego y no hay dinero. Como los hizo, miserables. Ellos no pidieron ser monstruos, Michael no pidió existir en primer lugar, y por eso le darán fin a Scott. Pero volvamos con Scott, que mientras Michael le termina de explicar esto, como todo buen villano, Scott se libera y ahora se tiene que enfrentar cara a cara con The Creation. Este es uno de los enfrentamientos más alucinantes de un fangame de FNAF, y todo termina cuando la caldera que tenían en la casa empieza a alcanzar una temperatura tan elevada que explota, lo que inicia el incendio que quemará la casa de los Cawthon, siendo esta la explicación que buscábamos del por qué Nick perdió su hogar, su niñez y casi Tiene que ser de Play 5, Play 4 obligatorio. Váyanse a la mierda. a su familia bajo el fuego. La caldera finalmente explota y de esta manera Creation es incapaz de acabar con Scott, por lo que Michael decide tomar por mano propia y en lugar de matarlo tienen una última conversación, porque él no es un monstruo, sino algo más o menos parecido a un ser humano. Scott está muy mal herido, es un hombre que lo dio todo por sobrevivir y ahora está tendido en el suelo. Con sus últimas fuerzas lo mira y absorbe su cuerpo, convirtiéndose él en Scott Cawthon. Eso fue demasiado. Después de los Sí, opino lo mismo que J. Fue demasiado. sucesos principales, el juego termina con una cinemática donde vemos la casa arder bajo el fuego y su familia completa está a salvo fuera de la casa. Parece ser que Val y sus hijos decidieron escapar y nunca fueron al sótano como creyó Scott, ya que la nota fue una mera invención de Mike, quien sale de la casa casi ileso Es un punto mega negativo. y se reúne con su familia. Solo que entre nosotros los que estamos viendo esto, ya sabemos que aquel no es Scott. Mientras ellos están preocupados, le pregunta si está bien, qué sucederá con la casa quemada y sobre todo por el paradero de Mike. Pero Scott responde solamente con esta frase: ¿están seguros ahora? Es todo lo que importa. Sus hijos y su esposa le dicen que actúa raro, que algo le sucede, y este sigue repitiendo lo mismo una y otra vez. La cinemática se hace cada vez más oscura y la frase "¿están seguros ahora? Es todo lo que importa" se sigue repitiendo una y otra vez, mientras la voz de Scott y la de Mike se confunden y fusionan una con la otra. La cinemática cierra con la voz de Mike en la oscuridad hablando. Sí, me pasó cuando quise jugar el demo del Goodbye Volcano High, que había cosas que me pedía botones específicos de control y no pude avanzarlo. Y que fue como, chao. A Scott, casi como si ahora Mike, al tener el poder y control total del cuerpo, puede hablarle a la pequeña parte de la conciencia de Scott que quedó suprimida, diciéndole lo siguiente: ¿ves? Ellos están seguros, tal y como me lo pediste. Gracias por tu colaboración, Scott. Me haré cargo de todo a partir de ahora. Está más que claro que Mike traicionó a los animatrónicos y aprovechó la oportunidad para tomar el cuerpo de Scott, siendo este su plan desde el principio. Y no conforme con esto, Mike también se deshizo de los demás animatrónicos Ignited, exceptuando a uno solo. Pero ya hablaremos de este más adelante, ¿sí? Ahora, ya que todos entendieron el por qué hubo un incendio y qué pasó exactamente el 8 de agosto
Demasiadas de etapas. 2016, es momento de hablar de lo que pasó un tiempo después. En uno de los periódicos posteriores a esos días, nos explican que el creador de Five Nights at Freddy's, 8 días después de lo sucedido, decidió cancelar su siguiente videojuego, Sister Location, es decir, el 16 de agosto de ese año, correspondiendo así a un evento canon en la vida real cuando Scott subió un teaser del juego que decía cancelado por filtración. Una frase que tiene correlación con Sister Location y no es que era porque realmente había un juego cancelado. Sin embargo, en el mundo de The Joy of Creation, esta sí fue una cancelación real. Todo parte del plan de Mike para detener a Scott de seguir creando videojuegos, evitando así el sufrimiento de más personajes, siendo este el motivo del por qué Nick al inicio, cuando relata su historia, nos dice: When Five Nights at Freddy's just ended. Definitivamente el sufrimiento de los Cauton está muy lejos de terminar. En otro periódico secreto podemos ver una nota y un dibujo de un animatrónico, la cual dice: vuelve con nosotros Nick. Esto explicaría el por qué al inicio del juego Nick decide volver a la casa que se incendió cuando era pequeño 30 años después. Había algo o alguien llamándolo. Algo que no les conté, y es porque no se profundiza en nada, es la aparición de Ignited Golden Freddy. Este es el único animatrónico del que Mike no se pudo deshacer, ya que, como todos sabemos, este actúa siempre por cuenta propia. Es bastante probable, subrayo esa palabra, que Que weón, está súper loco esta mierda, de verdad. Hay muchas cosas que sigo sin entender y puntos que no logro conectar. Ignited Golden Freddy haya llamado a Nick de nuevo para terminar con el trabajo. Y esto lo sabemos debido a un corte del periódico que dice lo siguiente: hombre fue encontrado muerto por circunstancias misteriosas en una casa recién construida cerca del bosque. Y en otra cinemática secreta podemos ver el teléfono que cargaba Nick en el inicio tirado en el suelo, recibiendo llamadas de Tobias una y otra vez sin recibir ninguna respuesta. Lo que confirma que Ignited Golden Freddy asesinó a Nick en su antiguo hogar. Quizás por venganza o quizás por el simple hecho de asesinar. Lo que sí sabemos con certeza es que The Joy of Creation es una de las historias de FNAF más interesantes, oscuras y que profundiza bastante la relación entre el creador y sus creaciones, poniéndonos Sí, eso en es los verdad. zapatos de la familia de Scott y haciéndonos ver en carne propia lo que pasaría si algún día tus creaciones se revelaran ante ti. Podrían dormir tranquilos si alguna vez eso pasa. Piénsenlo un poco y mientras tanto, yo soy Jota y nos vemos la semana que viene. Pinche video confuso que se pegó J. Like y suscribirse. Pinche video confuso, weón. Hey, si te gustó la reacción, recuerda darle like al video y suscríbete al canal. Me ayudas mucho a crecer. Ya somos más de 200 almitas.